No estuvo miedo. Está la transmisión. Dale. Buenos días. Para nosotros, como siempre, es un orgullo presentar a nuestro programa número 8 del día 22 de marzo y tenemos a un distinguido invitado. Francisco Javier Cepeda Flores, para todos en la Universidad Autónoma de Coahuila te conocen. Pues sí. Sí, un maestro universitario que además su currícula es nada más esto, envidiable, y digo envidiable de buena fe. Es ingeniero petrolero, máster en ciencias aplicadas y máster en historia de México. ¿Matemáticas aplicadas? Matemáticas. Pero además 50 años en la docencia, 20 en UNAM y 30 en la Universidad Autónoma de Coahuila. Entonces, que eso cuenta más. Es envidiable. Sí. Es envidiable Francisco, a quien de cariño le decimos Kiko. Tiene 30 años, fuiste fundador de una escuela en la universidad. De la de matemáticas. Sí, y luego participé también en la de historia, ¿no? Y sobre todo es un convencido de que la ciencia debe servir para explicar la historia, o al revés, no sé, pero tú no lo estás. Aquí estoy viendo un libro que dice Función Social de la Ciencia, un libro de mi querido amigo, Francisco Javier Cepeda Flores, Función Social de la Ciencia a través de la historia. Materiales para un primer seminario de ciencia y sociedad. Me parece esto muy modesto, materiales. ¿Y se utiliza es además una característica? ¿En qué carrera? Esta se utiliza en la licenciatura de Matemáticas Aplicadas, aquí de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, se aplica también en la licenciatura de Física y estaba por lo menos, también en el currículum de la carrera de Historia. Ahorita en este momento no sé si la sacaron porque ha habido cambios, ¿no? Pero ahí se ha estado dando, y esta misma materia pues la dábamos en la Facultad de Ciencias de la UNAM, ¿no? Se me ocurre una primera pregunta, Francisco, maestría en Ciencias Aplicadas y maestría en Historia de México. ¿Qué no sería por lógica de tu carrera matemáticas y luego un doctorado, ¿por qué historia y matemáticas? ¿Qué relación es esto? Bueno, obviamente siempre hemos tenido la inquietud social, ¿no? Desde que estudiamos aquí el bachillerato, ¿no? Y cuando estuvimos en la UNAM, como docentes, como académicos, la Facultad de Ciencias era la principal núcleo de la investigación científica en México, ¿no? Junto con los institutos correspondientes. Y pues obviamente nace la pregunta, ¿no? ¿Cómo está la ciencia en México, no? ¿De dónde salió estos conocimientos? Y rápido te das cuenta que andamos mal en ciencia y tecnología en México, ¿no? Nuestro sistema científico-tecnológico es raquítico, ¿no? Alguien todavía de manera atrevida me preguntan, ¿en qué? Digo, raquítico en todo, en presupuesto, en personal, en laboratorios, en patentes, publicaciones, instalaciones, en todo, ¿no? Y ahí están los datos, no es que me los esté inventando yo, ¿no? Desde hace 30 o 35 años se quiere llegar al 1% de inversión del PIB para ciencia y tecnología en México, y nos hemos quedado a la mitad, como en muchas otras tareas, ¿no? Bueno, total, cuando notas esa, dices, bueno, ¿y de dónde salió esto? ¿Cómo está a nivel internacional, a nivel, de dónde surgió? Porque yo partíamos también ahí en ese momento, y hoy más, ¿no? De la importancia que tiene la ciencia y la tecnología actualmente, que es la cultura de nuestro tiempo. Así como los griegos, la confianza en la razón y el método, particularmente la lógica, después más adelante el mundo feudal, la razón al servicio de la fe, y más adelante el razonamiento crítico y el método experimental, luego la revolución científica, antes la revolución industrial, revolución científica, y luego ya en el siglo XX la revolución científico-técnica.
Y en la actualidad, pues más allá de la revolución científico-técnica que hacen que la ciencia se convierta en el agente de transformación social más importante. En este momento es el medio de producción, el agente más importante económicamente, ¿no? Sí. Entre más ciencia y tecnología tenga un aparato, más cuesta. Y si no me creen, pues bueno, vean quiénes son los grandes millonarios del mundo, ¿no? Pues que Steve Jobs y que Zuckerberg y ¿cómo se llama? Bill Gates, etcétera. Ahí está. ¿Por qué? Porque lo mismo sucedía, y es cuando te pasa la historia y aprendes con quien mejoró la máquina de vapor. Hay un largo proceso, ¿no? Para llegar a la máquina de vapor, pero que la mejora, ¿sí? Pues es el primero que se hace millonario, porque la patenta, ¿no? ¿Sí? Y les da condiciones muy llamativas a los productores. ¿Cuánto gastas en energía? 100 pesos. Bueno, no me vas a pagar nada, aquí está la máquina, me vas a pagar nomás el 30% de lo que ahorres. Bueno, pues así se hizo millonario porque les cobró hasta durante 20, 30 años el 30% de lo que estaban ahorrando. Y se generaron conflictos grandes porque después de 10 años de estarle pagando a Watt, pues dijeron, oye, pues ya párale, ¿no? Pues no, pues está la patente y bueno, entonces tuvo que hacer el convenio de París de patentes en aquel entonces, que todavía está funcionando. Momento en que se convierte la ciencia en propiedad privada, que ese es el otro problema. Sí, qué padre, ¿no? Que la explosión del conocimiento y más en el siglo XXI, ¿no? No las tratan de aparentar como si fuera una búsqueda desinteresada de la verdad, ¿no? Que fue la conquista de la humanidad. Que en beneficio de toda la humanidad. Y resulta que no, que es propiedad privada, que es mercancía, que es fuerza productiva, ¿no? Y que está monopolizada, y que está militarizada. El capitalismo del siglo XXI. Del siglo XXI, y está, toda esta tecnología la usamos, pero estamos pagando por ella, ¿no? Si me apuran, ahí está el ejemplo de las medicinas, ¿no? Mientras estuvieron cobrando los grandes laboratorios sus patentes, pues costaban 100 pesos. Y la quitan y pueden rebajarse 70% o 50%. Y en México nos tardamos muchísimo en que nos pudieran vender. Sí, no, incluso ya después que vencieron las patentes, los laboratorios se defendían hasta la fecha, todavía se defiende, ¿no? Simplemente cualquier antibiótico o cualquier cosa, 70% menos. Bueno, pues ahí están las enormes ganancias. No solo es el principal agente de transformación social, ¿no? Creo que ha transformado nuestra vida, ¿no? Claro. Ya la vida pacífica, tranquila, conservadora de Saltillo ya no existe. No. Alrededor del radio y las telenovelas, pues por radio, pues ya eso ya no existe, ¿no? Se ha transformado, ¿no? Y se sigue transformando, ¿no? Entonces, la ciencia, pues, no solo, repito, es un agente de transformación social, sino es el principal agente de la acumulación de capital, ¿no? Y entonces, pues ahí nos vamos, es el capital el que la está empujando. Y nos vamos quedando rezagados en ese plano. O sea, por ejemplo, Saltillo es un modelo y un ejemplo de un TLC exitoso para México. Pero en realidad somos un clúster de mano de obra barata. Sí, en el caso de la ciencia y de la tecnología, decíamos, es raquítico, pero es dependiente, desvinculado de su aparato productivo, ¿no? Descoordinado. No Todas esas características tiene. No Entonces, cuando te das cuenta de eso, dices, bueno, algo tenemos que hacer, vinimos a estudiarlo y vinimos a proponerlo, ¿no? O sea, no hay transferencia de tecnología, tenemos Armando Carlos 40 años y no innovamos. Es dependencia, ¿no? Incluso hay dependencia total, ¿no? El día que se vayan las grandes armadoras aquí de la región, pues si se portan bien, nos dejan los galerones ahí como para meter gallinas o algo por el estilo, pero no nos dejan nada. A lo mejor regresaríamos a la época del radio y sentados en un Saltillo Pacífico que se fue despoblando. La historia se repite, pero no se repite igual. No, es que no creo que regresemos a aquel Saltillo.
Pero bueno, de cualquier manera es una enorme importancia la ciencia y la tecnología. Si es la cultura de nuestro tiempo, quien no mínimamente tenga algo de conocimiento, pues bueno, pues simplemente está ignorando la cultura de su tiempo, ¿no? Y por eso es necesario que físicos, químicos, matemáticos tengan muy claro eso, y también los historiadores, porque la historia no es cierto que se hace con un golpe de suerte. Cuando Newton ve caer una manzana, se le ocurre toda la teoría general de la gravitacional. Digo, oye, si así fuera, los de Arteaga serían muy buenos físicos, ¿no? Pero es falso, eso es falso. El señor tenía 30 años de estar estudiando el problema y venía de lo que le heredó Galileo y lo que le heredó Kepler y lo que le heredó Copérnico, ¿no? Es todo un proceso de construcción, ya le toca pues armar lo que se llama la síntesis. Y lo mismo ocurre con Darwin. Después de 30 años de andar recolectando animalitos y florecitas, ¿no? Se pasa 5 años en el viaje del Beagle, ¿no? Y el origen de la especie lo arranca en 3 meses. Entre otras cosas, porque había otro investigador en otro país que ya estaba haciendo algo semejante, Wallace. Entonces no me la van a ganar después de tantos años de estar estudiando, ¿no? Y claro, ustedes han visto la reacción, o se conoce mucho la reacción cuando dice, pues, da una explicación de la evolución y no totalmente del origen de la vida, porque eso tarda un poco más, pero pues habla muy claramente que las explicaciones bíblicas, pues como enajenación de la gente, como para atrás está bien, pero que como explicación científica no tiene nada que hacer, ¿no? Y entonces en la ciencia empieza a abrirse camino. Empieza a abrirse camino y pues hoy en día nos sorprenden todos. Ahora resulta que ni el tiempo es constante y que, bueno, cuánta cosa que hemos avanzado, pero hay que estudiarla y ver cuál es ese proceso. Mira, ¿por qué estudiar esto? Hay un objetivo científico. Si tú quieres aprender realmente ciencia, la que tú quieras, tienes que aprender tus antecedentes, cómo fue la construcción, es historia, ¿no? Un objetivo obviamente docente, ¿no? Luego, también un objetivo político. Es decir, si así están las cosas, estamos hablando de que la ciencia en México no anda bien, pues bueno, viene el objetivo político, hay que transformar las cosas, ¿no? Cambiarlas. Por lo menos cuando nos traigan tecnología, que nos dejen algo, que lo han hecho otros países, ¿no? Sí, Corea, ¿cómo surge y ahora va en la punta de la tecnología? Recordarán ustedes allá por Tijuana y Ensenada y esos lugares de por allá que llegaban los barcos de Oriente, te vendían plumas Schiffer y marcas estaba abierta el puerto, ¿no? Muy baratas, pero eran chinas, ¿no? Pero ellos las copiaron, empezaron copiándola, y hoy en día, pues, sabemos dónde está China, ¿no? Igual Japón, empezó copiando, se volvió experto, y los coreanos... Y aquí no copiamos, si acaso armamos, ¿no? O arreglamos, los autos que salen aquí, son un montón de autos diarios que salen, los ve uno y dice, es una preciosidad de producción, de tecnología. Sí, nomás que aquí no los diseñamos, cuando hicimos el Congreso de Matemáticas en el año 2000, donde también vinieron 2000 matemáticos a Saltillo, aunque no lo parezca, sí hay muchos, queríamos visitar las fábricas de acá, y no nos dejaron entrar, a la Sociedad Matemática Mexicana, ¿no? Que porque ese permiso lo daban en Detroit, ¿no? Ese es el nivel de, ya no es dependencia, es integración, subordinación, ¿no? Como dicen los economistas, nomás que nos disfrazan la cuestión, ¿no? Asumen como logros enormes la cantidad de empleos. Cantidad de empleo, sí, pero pues sabemos qué tipo de empleo, pero no nos presumen los 50 millones de pobres que hay, ¿no? Claro. Pero ya nos anunciaron que ya bajaron 2 millones, pues ya dejaron de ser, y los otros 48, ¿cuándo? Pero ahora... por ejemplo, aquí en Coahuila se dio un caso muy curioso, porque incluso ganó un reportero el Premio Nacional de Periodismo del año pasado. En Piedras Negras, un promotor de desarrollo social junto a un grupo de usuarios de programas sociales de CDSOL para instruirlos cómo tenían que contestar la encuesta de pobreza.
de esa del Coneval. Y entonces, ahí está, y lo grabaron en video. Y entonces ahí está, y dice, si vienen y les preguntan que si tienen hambre, ustedes dicen que no. Si vienen que dicen que comen 3 veces al día, ustedes dicen que sí. Si dicen que ustedes necesitan apoyo para alimenticio, ustedes van a decir que no. Y entonces, pues viene después la cifra en donde disminuyó la pobreza. Te enseñan hasta a mentir en una encuesta de medición de pobreza. Claro, a veces hay también mucha ideología alrededor de la ciencia, ¿no? Política. Y esto es desde siempre. En el momento en que la gente que creía que el mundo que la Tierra no se movía y que estaba en el centro del universo, pues es toda una concepción ideológica que el hombre es la máxima creación de Dios, tiene que estar en el centro, y además que visualmente no vemos que se mueva, es toda una concepción. Vienen Copérnico, Kepler y demás, ¿no? Y pues eso es un ataque para el mundo feudal y para la ideología de aquel entonces. Hoy en día es semejante en la ciencia y la tecnología. Hay mucha ideología, por ejemplo, la estadística. Dicen que hay mentirotas y estadísticas. A propósito de ahora que les preguntan a la gente por los candidatos, y pues la manera en cómo lo preguntas, o la forma en que lo presentas. Y eso en el mejor de los casos, porque cuando hay cochupo, pues, hasta le puedes mover a los números, fácilmente le puedes mover a los números, ¿no? Entonces, es muy, muy relativo. No es cierto. Matemática, la física, tienen fama de ciencias exactas. Entonces, yo les voy a decir que en ocasiones 2 más 2 no son 4. ¿Sí? Para que se cumpla 2 más 2 son 4, se tienen que cumplir ciertas condiciones. A ustedes se los enseñan, más que luego se olvidan esas cosas. Tienen que ser homogéneos los números, etcétera, digamos en vectores y más en las computadoras. El 1 más 1 no da 2, ¿no? Es decir, se tienen que cumplir. Como nos dijeron nosotros, no se pueden sumar peras con manzanas. Y luego todavía alguien me hace, pues sí se puede. Sí se puede. Por ejemplo, un frutero, a él lo que le interesa es cuánta fruta tenga, no de cuáles tiene. Sí. Entonces, son construcciones abstractas que representan muy bien la realidad y que es una gran herramienta, ¿sí? Pero tampoco las podemos ideologizar, ¿no? Y más hoy en día que no solo la ciencia está, nuestro tiempo ha transformado, etcétera, nuestra vida cotidiana incluso, sino también para el caso particular de las matemáticas, tanto la sociedad como las diferentes áreas de la ciencia se han matematizado. Ya prácticamente no hay ningún área de la ciencia que no tenga matemáticas, mínimo estadística, ¿no? Sí. Hay modelos matemáticos sobre el funcionamiento del corazón para que te avisen a ti cuándo te va a dar un infarto, un ataque al corazón, una crisis, ¿no? Te pueden avisar, ¿no? Todo el área de biomatemática, por ejemplo. En la actualidad, la Sociedad Americana cataloga que hay 34,000 áreas de las matemáticas, ¿sí? En el caso de los congresos de matemática, por ejemplo, aquí, cuando en el año 2000, en 5 días se presentaron conferencias, seminarios, ponencias y demás, 534 ponencias, ¿no? En 5 días, o sea, son 100 diarias, ¿no? De matemáticas y de diferentes temas, ¿no? Entonces se ha diversificado mucho el área de las matemáticas y casi no hay ya disciplina que no necesite dos preguntas. Una, ¿por qué los estudiantes actuales le sacan la vuelta a las matemáticas? Pero completamente, o sea, a la hora de escoger una profesión que estudiar, una carrera que estudiar, la primera condición que ponen es que no tenga matemáticas. Y la otra pregunta, ¿por qué esta materia solamente se da en la licenciatura en física y en la licenciatura en
en matemáticas. Y no en todas los primeros semestres de todas las carreras de la Universidad de Coahuila. Es la cultura de nuestro tiempo, ¿no? Yo lo quisiera, más que bueno, ya voy de salida, ¿no? Ya tengo muchos años, pero dentro, si hay para todas las carreras, faltaba más, ¿no? Hay formas de hacerlo, ¿no? Las matemáticas tienen un halo, en primer lugar, ideológico otra vez, de que son difíciles, complejas, etcétera. Uno puede decir, bueno, entonces, ¿por qué hay tanta gente que se enamora de matemáticas y que vive de eso? Algo deben de tener, ¿no? Claro, si nos las enseñan, en primer lugar nos las enseñan ya con ese halo, ¿no? Gente que a veces, en primaria, secundaria, no domina su área, y te la enseñan de manera equivocada, no a que fortalezcas tu pensamiento matemático, sino que te aprendas de memoria, ¿sí? La forma como las tablas. La parte de las tablas, la suma, la resta, la raíz cuadrada. La suma y la resta no se nos ha olvidado porque la seguimos haciendo, ¿no? Aunque nos equivoquemos. Pero ya la raíz cuadrada, como ya no la usamos, pues nadie se acuerda. Y luego la forma de resolver el álgebra o la física te enseñan de que te aprendas el modelito, o sea, la fórmula... Sin razonar, las instrucciones operativas, las instrucciones operativas. Sin los teoremas, no te aprendes los teoremas, te aprendes nada más las recetas. No, cuando presentan un teorema para que se lo aprendan de memoria, porque tampoco lo entienden. Una de las cosas que se les dificultan, por ejemplo, a los mismos matemáticos, a los estudiantes de matemáticas, pues las demostraciones, que tampoco les enseñan a demostrar. Los procesos lógicos del pensamiento procedimientos del pensamiento, pues son muy amplios, ¿no? Imaginamos, deducimos, inducimos, experimentamos, no solo memorizamos. Cuando te ponen a memorizar usas uno de los procesos lógicos del pensamiento, ¿no? Que te enseñen todo lo demás, ¿no? Si te ayudan a que te formes o que madures ese pensamiento matemático, pues resulta que ahora sí le vas a dar gusto. Y efectivamente, toda la gente que resuelve un problema que tenga que ver con matemáticos se vuelve loco y grita de emoción, igual que el clásico de Eureka. Y te puede enganchar a que sigas buscando el más difícil, buscarlo resolver. Claro. Como una afición personal, ¿no? Hay algunas actividades como las Olimpiadas de Matemáticas, por ejemplo, que enseñan a los chavos a resolver problemas, ¿no? Los forman en eso, y entonces se les hace un pensamiento diferente. Yo, entrevistando a algunos empleadores egresados de la escuela, me decían, mira, nos propone teoría de inventarios como modelos de inventarios, que problemas de estadística, pues para todo hay, ¿no? Dice, pero muchas veces no me interesa tanto eso, sino me interesa el muchacho porque piensa diferente que los demás. Siempre me da alternativas diferentes, imaginativas, y me encuentra soluciones que nadie las había visto. Es decir, el pensamiento matemático. Es lo que tú siempre... Sí. Jorge Arturo siempre ha insistido en eso. Pero dime una cosa, Francisco. Espero haber respondido las dos. Sí, muy bien, gracias. Yo creo que yo no soy un especialista en eso. Yo creo que pero sí fui una víctima de eso. Es decir, las matemáticas no me entraron, pero hasta ya de adulto me di cuenta que porque ya tenía malos maestros y porque la educación que se daba allí era para otro tipo, ¿no? Hay modelo obsoleto, ¿no? Sí, exacto. Y entonces, obviamente, a ver, ¿por qué la gente le tiene miedo o rechazo? Porque no le está entendiendo. Claro. ¿Cómo le va a entender si incluso la simbología, nunca nos lo explican, ¿no? Y tampoco nos explican esas reglas operativas de por qué la suma. Por ejemplo, nadie sabe que para sacar la raíz cuadrada hay varias formas de hacerlo, y que nos enseñaron nomás una, para que te la aprendas de memoria. Hasta para multiplicar, o sea, ahora con internet te pone que el método hindú para que multipliques en todas estas cifras, y la raíz cuadrada la pongas y la acomodas de otro lado. Varios caminos, ¿no? Las famosas estrategias. Entonces a mí me parece que es una deficiencia de educación. Y es casi mundial, no creas que nomás en México. Y ahí viene hay presupuesto. Para la educación tenemos el presupuesto, yo creo que en volumen es el más grande. Por ejemplo, en el Estado es el 50%.
En el país no sé qué porcentaje. Y no solo hay de dinero, hay lugares ya en México y en el mundo en donde se ha estudiado este problema. Esto que estoy diciendo no es creación mía, ¿no? Existe el Departamento de Matemática Educativa en el CINVESTAB, por ejemplo, que pues ya tienen un montón de años, décadas, ¿no? Y todo el día de ellos están estudiando este tipo de cosas. Hay modelos, hay libros, etcétera, pero y se queda muy claro qué es lo que hay que enseñar y cómo enseñarlo para cambiar, ¿no? Cómo le hacen en Finlandia, cómo le hacen en Corea, etcétera, por qué sacan los primeros lugares en los exámenes y demás, pues porque tienen otra concepción, ¿no? Si tú te acostumbras a que de memoria tienes que recitar todas las operaciones, o en historia recitar cuántos cañones se perdió en la batalla del puente de Calderón o en la de acá de nosotros cerca, la angostura, pues no tiene tanta importancia. Mejor explícame qué es lo que es, que fue una guerra de rapiña, que fue una batalla muy importante, la de Puente Calderón, donde se definió parte de la guerra de... sí, explícame, no simplemente me memorices y me retritas cosas, ¿no? Y traigas algo para festejar. ¿Qué están haciendo las universidades? Porque si el problema educativo empieza desde kinder, vamos a llamarle de alguna manera kinder, con las matemáticas, ¿qué está haciendo cuando los la captan, universidad? O sea, los captan en prepa una parte y la otra en profesional. ¿Cómo llegan? ¿Qué hacen? ¿Pero qué está haciendo la universidad para incluir lo que tú has llamado, muy, a mi juicio, muy aleccionadoramente, la cultura de nuestro tiempo? Las universidades están a ese nivel. Estamos hablando de las universidades privadas, pero públicas que tú conoces, la UNAM y la Universidad de Coahuila, pues son, un ejemplo es de la provincia y el otro pues es la mejor universidad que hemos tenido, ¿no? Es difícil decirlo. Sí ha habido intentos, ¿no? Sí ha habido intentos. El Politécnico tiene un departamento donde son 50 doctores en matemática educativa, ¿no? Uno en álgebra, otro en cálculo, otro en geometría, etcétera. Son especialistas y tienen libros. Se ha hecho, bueno, aquí, pues, modestamente nosotros vimos que hacía un boquete enorme, que la UAC no tenía carrera de matemáticas, digo, entonces no puede ser universidad, no tiene física, no tiene matemática, no tenía historia, no tiene sociología, no tiene filosofía. Bueno, pues entonces, ¿qué tiene? ¿No? Entonces, químicas y leyes. Químicas y leyes, por eso nos fuimos a estudiar fuera, porque, bueno, estaba la NARO también, ¿no? Sí. Entonces, se han hecho cosas, pero no son suficientes. Por ejemplo, nosotros, cuando se creó la carrera, ¿no? De matemáticas, la escuela, para mí, pues la verdad es que es una enorme satisfacción, digo yo, generar una escuela de ciencias en este país y a la mitad del desierto, canijo, fue un gran privilegio, no es fácil, ¿no? Sin embargo, se tiene un medio adverso. Por ejemplo, pues en ocasiones llegan funcionarios a la SEP o a la misma universidad, gentes que no están preparadas, que no son académicas, que no son universitarias, que son escalones de políticos que les tocó en ese rato estar en la... Se enojaron conmigo porque escribí un libro, porque la escuela de matemáticas cumplió 30 años hace unos meses, ¿no? Yo en un libro pues dije los obstáculos que se tenían de ese medio adverso, ¿no? Y entre otras cosas, pues es que llegan gente que ven a la universidad no como lo que debe ser, desde una perspectiva académica, de investigación y demás, sino lo ven como trampolín y como botín. Sí. Entonces, pues eso les caló mucho, ¿no? Pero pues es totalmente cierto. Sí, es que, exacto, hay rectores enriquecidos y que no se han tocado ni con el pétalo de una rosa, ¿no? No, y siguen hasta con carreras políticas. Sí, entonces, y obviamente, qué bueno que actualmente Salvador habla de cambiar unas cosas, bueno, pues qué bueno, ¿no? Pero de todas formas se tiene un medio adverso. Pero todos hablaron de lo mismo. Sí, Luis, entonces, pero fíjate, Fernando, tú participaste en la autonomía y nuestro invitado estuvo en el 68 en México. Entonces, ustedes dos eran jóvenes, inquietos y participaron en movimientos sociales buscando cambiar cosas. Si estamos centrados en la autonomía de Coahuila, de la Universidad de Coahuila, vemos
que el problema se origina precisamente porque los políticos usaban a la universidad como un escalón en sus carreras políticas y olvidaban lo sustantivo de la universidad. Luego, se dan las circunstancias, se logra la autonomía. Los estudiantes hacen su propio estatuto. Se vuelve el más democrático del país y todavía persiste. Y luego, ¿sabes? Regresan los políticos, ¿verdad? Y hablan de cambiar. Sí, y luego los políticos siguen siendo los que van cayendo, primero disfrazados de académicos, pero es un escalón para seguir como políticos. Claro. Y entonces, ¿cuántos secretarios de gobierno salieron de ahí, candidatos a gobernadores o tesoreros o lo que sea? O aviadores. O aviadores. Porque todavía en la UAC hay del orden de un centenar de aviadores. Y no pasa nada. No pasa nada. Entonces, bueno, tenemos un medio adverso. Y yo les digo, a ver. Y si les dices a los que se asoman a este programa que son sueldos de 100,000 pesos. O sea, No más. O más. No los sueldos que ganan los maestros de tiempo completo, ¿no? Que esos son miserables. Fue un agravio, ¿no? Que el rector Mario Ochoa ganara 142,000 pesos al mes y que se haya, porque hasta eso se fue, se jubiló y se fue con ese dinero. No, se fue con 800,000 pesos de liquidación, ¿no? Entonces, más 140 cada mes. Sí, claro, cuando que una secretaria gana 3,000, 4,000 y un profesor doctorado de cualquier disciplina del extranjero, incluso con nivel internacional, pues ganará 20 o 25, ¿no? Y ahí ya contando con el apoyo del Sistema Nacional de investigadores y eso. No, ese son búsquedas aparte. Ajá, ¿no? sí. Son búsquedas aparte. Que por cierto, esa es la razón por la que de repente después no hay ayudantes. Por ejemplo, en las universidades, la UNAM y otras, hay un sistema de ayudantes para fomentar y para apoyar, por ejemplo, el caso de la física o las matemáticas, ¿no? Sí. Hay ayudantes que por fuera están fomentando. Aquí no hay nada de eso. Y cuando les dice, pues es que el profesor necesita también un respaldo para apoyar la investigación y que avance y que el alumno le explique, no una vez, sino 10 veces si es necesario, ¿no? Cosa porque el maestro físicamente no es posible. Entonces, bueno, simplemente para apoyar. Hay una serie de medidas que se pueden dar, pero sí se tiene un medio adverso. Ahora, yo siempre que digo esto, digo, bueno, a ver, es que también, aunque nos engañen que como México no hay dos, alguien dice, pues afortunadamente, pero a ver, vivimos en la actualidad un capitalismo salvaje, ¿no? ¿Sí? Subdesarrollado, porque bueno, dependiente, ¿sí? Y pobre, y desigual, y corrupto. Y bueno, pues son demasiados agravantes. Y luego quieres que tengas una democracia perfecta, y unas matemáticas perfectas, y una universidad perfecta, pues la verdad es que no. Bueno, ni siquiera la iglesia, que debería de ser la corporativa y entonces ya no sabemos miren todas las tonteras que se están dando. Si nosotros somos el resultado de unas instituciones torcidas o nuestras instituciones son resultado de nosotros como una sociedad o... Bueno, la historia lo explica, torcidos, ¿no? lo explica, bueno, pues nos conquistó una cierta cultura que es la española, otra cultura sería diferente, y además la manera como nos conquistaron, si nos han conquistado, por decir algo, los árabes, pues seríamos diferentes, ¿no? Y la manera cuenta. Ahora, a pesar de esas circunstancias, yo pienso que pues tampoco te puedes cortar las venas, ¿no? Claro. Por ejemplo, decía, bueno, entonces si la culpa la tiene el capitalismo, bueno, espérate, pero es que también hay de capitalismos a capitalismo, ¿no? Y hay de gobiernos a gobiernos. Sí se pueden cambiar. No se vayan con la finta que si un candidato le escupió la cara al otro y el otro le pisó el pie y etcétera, porque pues no vas a salir, tenga la culpa quien tenga, ¿no? Y la gente acaba hasta hartándose de ese tipo de cosas. Lo que sí se puede hacer es influir, por lo menos, digo, si no puedes cambiar el sistema capitalista, que
no se ve por dónde, porque es como no cambian de la noche a la mañana, pero sí puedes cambiar, porque existen en el mundo otros tipos de capitalismo más sociales, ¿no? Que no aceptan las desigualdades que tenemos los pobres más pobres del mundo y los ricos más ricos del mundo. Y los políticos más corruptos de todos. Sí, entonces, aunque no creas, el capitalismo nació corrupto y no se le ha quitado la maña desde hace bueno, entonces años, ¿no? aquí será la impunidad tal vez lo que nos distinga, ¿no? Porque, por ejemplo, en Perú acaba de caer otro presidente de los del caso Odebrecht. Pero hay muchas similitudes. Y bueno, y en América Latina han caído varios personajes precisamente por ese caso. Bueno, aquí, de Francia lo están juzgando. Sí, por andar agarrando dinero para la campaña. Imagínate. Bueno, aquí es una costumbre. Y aquí no. El problema, ¿sabes cuál es el problema de lo que tú estás planteando? Sí. Para que veas qué irresponsable es. ¿Quién cerraría la puerta? Si los encierran a todos. Si los encierran a todos. ¿Quién cerraría la puerta de la prisión? No, es que... y luego se van a amotinar adentro. Y luego se pueden amotinar y es peor, ¿no? Se van a robar entre ellos, ¿sabes? Sí. Entonces, tú has sido una persona crítica y fíjate, a mí me da mucho gusto oír cuando alguien dice feudalismo, cuando alguien tiene otro método de análisis social distinto al que nos enseñan en la escuela. Yo le platicaba a Jorge que yo estudié economía dos años, pero me salí porque yo no creía que economía era Samuelson o las teorías monetarias esas que tiene una visión democrática. No, pero hoy en día no explica neoliberal, las cosas, no explica las cosas, como lo que bien dijiste usted. Si tú leemos la Biblia, no nos explica la historia del mundo de la Biblia. Menos si nos dicen que un tal Ucher allá en Irlanda dijo que tenía 3.400 antes de Cristo cuando Dios creó el mundo, hasta dice la hora. En el año 4004, a las 9 de la mañana del 23 de octubre de ese año, crearon el mundo. Sí, bueno, pues aquí hay buen documento. Casi precisión. Y lo que sucede es que entre más ignorancia, yo opino, entre más ignorancia, más dioses y más religión. Ese podría ser. Y ojo, la religión cumple una función social, por supuesto, de control ideológico, etcétera. Pero aún para la gente, sin eso estaría peor, ¿no? Porque, vamos, si me estoy ahogando a la mitad y veo un pedacito de madera, aunque sea podrido, pues lo agarro, pues no me queda de otra. Hay que entenderlo sociológicamente la gente. Se habla mucho de derechos humanos, etcétera, cosa que estoy obviamente de acuerdo, pero se habla muy poco de la pobreza, y que yo sepa, duele más la pobreza que un cachiporrazo. No, que entramos en una era de triunfalismo. Yo es lo que, por ejemplo, le critico a los gobiernos locales, o sea, de que dices, ahora siempre nada más estamos hablando de que vamos a hacer un puente, vamos a hacer un camino, vamos a ¿cómo se llama?, a repartir tantas despensas, vamos a ¿cómo se llama?, ahora hasta le ponen, vamos a crear tantos empleos, y vamos a institucionalizar el rodeo. Y entonces, es un discurso, como decíamos, usamos indicadores para tratar de sustentar ese discurso, escogidos. Y además nos olvidamos de que estamos generando cada día más pobres. Es la obligación del gobernante. Inequidad. Es la obligación del gobernante para poder seguir gobernando. Ponerte el mejor, vivimos en el mejor de los mundos posibles. No es el mejor, pero es el mejor de los mundos posibles. O lo que decía Olmedo, la posverdad, ¿no? De que dices, ya no necesito sustentarme en nada. Pero como yo decía, no la tenemos fácil, pero yo siempre comento, pero otros personajes que la tuvieron peor. Acaba de pasar el natalicio de Benito Juárez, la tuvo bastante peor. La gente que anduvo en la revolución la tuvo bastante peor. Giordano Bruno la tuvo peor, para andar diciendo que la tierra se mueve y algunas otras cosillas, a la hoguera vivo. Dice uno que barbaridades se cometían y ahora se asustan porque se mochan una oreja. De todas formas, yo creo que tenemos que tener confianza, ser empedernidos, digamos,
positivos, pues, porque se puede, por ejemplo, concretamente para no ir tan lejos a la historia y demás, a Mariano Narváez lo tenían marginado porque era una gente que pensaba, que tenía ideas sociales. Imagínense en los años 60, 70, sabía ruso, era francamente sospechoso, no cobraba a la gente por su... Pero sabía 5 idiomas más. Bueno, y en cambio no le hacen caso a la universidad y de todas formas crea 5 escuelas. Y así, que después la universidad tuvo que absorberlas. Siempre hay como coyunturas. Nosotros vimos eso, nacimos en un momento muy difícil de la universidad, con un gran conflicto. Recordarán la rectoría de Isaías. Pero dijimos, aquí hay una coyuntura favorable, vamos a meternos hasta la cocina. Y después, claro, después se cierra y después te regresa. Sí, el poder vuelve a meter sus mecanismos y otra vez. Pero ahí está la escuela. Y ahí están las 5 escuelas de Mariano Narváez, que se lo tienen que reconocer, pero no lo querían porque era también crítico al sistema, incluso crítico con sus propias vivencias, ¿no? Un día le pregunto a Flores una anécdota. Un día le pregunto a Flores Tapia porque me empezó a hablar mal de González Lobo, que es al que le conocen como el gran el creador de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y le digo que por qué Mariano Narváez, que yo salí de la prepa nocturna, Mariano Narváez jamás conocía al doctor, no lo conocí. Él mismo me dijo que 5 idiomas y le entendía a una lengua muerta. Le digo yo, ¿cuál lengua muerta? Pues ignorante, preparatoria. Y dice, pues el arameo. ¿No sabes que Cristo predicó en el arameo? Le dije, no lo sabía, pero ya desde entonces, bueno. Y le digo, ¿por qué no le puso ninguna callecita, aunque sea a Mariano Narváez? Es más importante para la universidad que González Lobo. Y me dijo lo que tú me acabas de decir, porque eran críticos del gobierno. Entonces la marginación es, y no está contemplando el derecho humano. Todos esos personajes de los que están ustedes hablando merecen que sus historias sean rescatadas, sean conocidas, porque en realidad en este momento decimos, en Saltillo no pasa nada. En Saltillo somos apáticos, somos conformistas, somos desunidos. Hasta que pase. ¿Verdad? Y entonces, a mí lo que me sorprendió, por ejemplo, fue el año pasado, creo, una marcha que hubo en protesta de las elecciones. Entonces, así como yo me sorprendí de la afluencia, yo platiqué con el dirigente estatal del PAN y también se sorprendió de la afluencia. Ellos esperaban 2,000 o 3,000 personas, entre las que ellos iban a ayudar a llegar a 1,000, ¿verdad? Y si llegaron 20,000 o 30,000, fue algo insospechado, insólito y para mí asombroso. Y me hizo recordar a esa década de movimientos sociales en donde uno dice, la sociedad se comunica, la sociedad se indigna, se revela ante una injusticia y se moviliza y recupera espacios públicos para reclamarlos como suyos, ¿no? Por esa misma situación donde aparentemente no se revela, pues lo que pasa es que no la tienen fácil toda la gran masa del pueblo, sin educación, preocupados por comer, ¿no? A mí que me interesa el voto, cambiar el mundo, ¿no? Y que aparentemente no pasaba nada, ¿no? Recordarán las historietas de los supermachos. Sí. O sea, era la visión de quizá no, de Rius, en donde dice, aguantan todo hasta que explotan, sí, hasta que se levanta el tigre. Hasta que se suelte el tigre. Hasta que se suelte el tigre, y ahí está la revolución. Después para pararlo no fue fácil, ¿no? Y claro, otro clásico, ¿no? Bueno, pues es un proletariado sin cabeza, ¿no? Y no está organizado, pero puede explotar. Es más, se hablaba mucho ahí, en la UNAM mención, está 1810, 1910, y luego se hablaba de 2010, ¿no? Oye, no se levantó. Y digo, analicemos. La historia se repite, pero al mismo tiempo diferente, ¿sí?
Es decir, yo creo que la gente está levantada ya, no en armas, pero en violencia, digo, el nivel de violencia que ya está levantada. ¿Por qué? Porque no eres tú ni somos nosotros los que tenemos un lugar más o menos privilegiado, ¿no? Esa es la gran masa que está dispuesta a todo, como lo decía una barda en Chihuahua, en Sonora, no me acuerdo bien. Prefiero vivir como rey 30 años a 50 como güey, como mi papá. O sea, por ejemplo, la gente está desesperada. A ver, hoy en el periódico venía de principal de que están analizando aprobar una ley para que si alguien se mete en tu casa lo puedas matar y sea completamente legítima defensa sin que te hagan de jabón, como la ley de la selva. Pues. Entonces la violencia se está normalizando, ¿no? Pero es tanto como esto, es tanto como ya las instituciones, mira, lo que yo le decía, ese barbarismo de quemar una biblioteca de una escuela secundaria, y que todo el mundo, los políticos, empezaron a juntar libros para mandarle a... Sacarle provecho. Sí, sacarle provecho, mandar libros. Entonces yo lo que le decía a uno de ellos que me habló por teléfono para ver si tenía libros, dije, oye, en lugar de vamos a exigir de que la policía detenga, cuide las escuelas, y primero que detenga al responsable, y segundo, ahora que son las vacaciones, lo que van a empezar a hacer es acarrear todo lo valioso de una escuela, a guardarlo en la bodega de que la SEP rente especialmente para conservar todo lo que hay en las escuelas. Entonces, la policía no funciona. Ninguna institución funciona. Volvemos a tipo de país que vivimos. Exacto. Desarrollado, pues ¿qué querían? Sí, pobre y desigual. Con esos niveles de desigualdad, yo creo que cualquiera se enoja cuando no tienes para comer, claro. ¿No? Pues si tienes cafecito y tienes todo para y tienes salud. Y al rato me voy a salir a cenar un pollito. Y tienes educación, por cierto. Pero a la gente no le importa un pito la ciencia. No tiene conciencia, no tiene ni siquiera el problema de ese día. La universidad, una de las cosas que más te puede dar es, además de técnicas y conceptos y todo lo que ustedes quieran, visión del mundo, ¿no? Pero ellos no tienen la visión del mundo. Ellos, en concreto, salen de la puerta de su casa y ya traen hambre, ¿no? Y andan buscando, ¿no? Y si tienen que delinquir y la violencia, pues la hacen, ¿no? Pero y además, no, en ningún lado te están diciendo que tienes que hacer un proyecto de vida. O sea, tú nada más vas creciendo. Sí. Y como vas pudiendo. Y vas sobreviviendo a tus condiciones adversas, porque la universidad sigue siendo un mecanismo de movilidad social, aunque sea bueno o malo. ¿Por qué? Cuando más te saca de la línea de producción, ya ves la vida de otra forma y ya no vas a entrar a la línea de producción y a quedarte limitado a eso. Tal vez vas a ser un licenciado mal pagado, porque hasta eso pasó, de que los operarios o los obreros de ahora ganan lo mismo que un licenciado, ¿no? Recién egresado. Entonces, igual de mal, o sea, ni siquiera es igual de bien, ¿verdad? Pero es un sistema, por ejemplo, cuando hay cierres en la NASA, ¿no? Los doctores en física, doctores en matemática, en computación, etcétera, andaban de taxistas en las principales ciudades o sea, también es el sistema, pues, ¿no? Que no tiene consideración con este tipo de cosas. Pero independientemente de que tengas trabajo o no tengas trabajo, si tienes conocimiento y si tienes ciencia, eso, por un lado tienes oportunidad y por el otro eso te realiza, te realiza. ¿Cuánta gente no, por crítica, por lo que ustedes quieran, toda la historia, los meten a la cárcel y están felices? Dicen, bueno, al fin voy a sacar sus obras y escriben muy a gusto y voy a hacer unos librones. No te angusties porque esto de la ciencia es, digo yo, hay que darle la oportunidad a todo el mundo de gozar la aventura del conocimiento. ¿Por qué yo, todos tantos años, y ya me jubilaron ahí medio a fuerza, y sigo dando clases, y además no me las pagan? ¿Por qué sigues ahí? Bueno, pues porque evidentemente es una realización existencial, ¿no? Claro. Que también es falso eso de que no te lo pagan, pues me paga pensiones de todas formas, ¿no? ¿Con qué pagas tú la posibilidad de convivir con los jóvenes y en el ambiente donde hay
Bueno, y gente interesada en aprender lo que uno quiere explicar. Eso no, digo, No tiene precio. me voy a convivir con alguien, a jugar dominó, pues eso uno no llama igual la de atención, ¿no? amargado que yo, y ahí vamos a estar los dos, nada más. O ver idiotizarme con la tele. Pues, si con 5 minutos que tengas en la tele ya te cansas. Bueno, pues siquiera aquí tienes otra realidad. Además ha sido tu vida, ¿no? Sí. Habrá gente que no le gusta y le gusta otra cosa. Bueno, si a mí me gusta, a mí la burocracia no me va a quitar ese gusto. Cuando me lo quites, cuando yo diga, no cuando la burocracia de pensiones. Pero por eso es importante, Francisco, que los que lleguen de grupo a enseñarles sus conocimientos a los jóvenes sean unas gentes entusiasmadas, conocedoras, no simples gentes que... Y que en medio de son la recomendados. explicación les digan el porqué de las cosas y fomenten el pensamiento crítico, que es algo que también como que los profesores ya han ido perdiendo de incluir en la formación. Se hace muy burocrático el asunto. Joven. Una de las grandes cosas que les puedes apuntar al joven, sí, conocimientos y lecturas y todo lo que ustedes quieran. Decía yo, ponerles el panorama de qué mundo viven, etcétera, ¿no? Pero también entusiasmarlos. Porque tú los vas a agarrar un semestre nomás, ¿no? Sí. Y ellos van a vivir años y años. Entonces, lo importante es que se entusiasmen ellos y que sepan, a pesar de todas las dificultades y a pesar que las tenemos difícil, siempre hay formas. Todos los grandes rebeldes de la historia universal, ¿sí? Han sufrido, les han dado sus coscorrones, pero terminan felices y si les dicen que volverían a hacer lo mismo, ¿sí? Y siempre hay formas de hacerlo, porque además pues hasta es más satisfactorio, ¿no? Si no hubiera dificultades sería así como medio cualquiera lo haría, ¿no? Pero el chiste es la inteligencia, y eso está en los grandes líderes y en los grandes rebeldes de la historia de la humanidad. ¿Qué harías para que tu visión de esto, de la función social de la ciencia para la historia, llegara a contaminar en las universidades jamás? ¿Tú qué harías si tuvieras el poder de decidir? Bueno, pues, lo primero, pues, difundirlo, y para difundirlo, bueno, ya existen, ahí está mi libro y ahí hay muchos datos, hacer publicaciones, incluirlo en programas de estudio. Incluirlos, por supuesto, en programas de estudio, y no solo en programas de estudio, en la cuestión de extensión y difusión cultural, ¿no? Pues, ¿qué tipo de cultura? Si esta es la cultura en nuestro tiempo, a ver, ¿cuánta en los periódicos y en el radio, en la televisión, cuánta sale de la ciencia? Yo les pregunto a los muchachos, ¿cuántos premios Nobel tenemos en México? Y no me saben decir. Si acaso alguien menciona a Octavio Paz, digo, sí, claro, porque pues, de literatura, para eso sí, para cuentos somos buenos. Pero no existen más que Molina de Química, y por cierto, están cumpliendo 50 años de la firma del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, con Alfonso García Robles, que le dan el premio Nobel. Tenemos un premio Nobel de la Paz. Sí. Claro, es un premio Nobel que hasta Kissinger se lo dieron, ¿no? Sí, pero no cualquiera pero es un mérito de y salen los periódicos, en todos los periódicos no salió nada. Yo vi pues creo que y eso que ahora UNAM, ¿no? Pero localmente salen todas las novias ahora sí, o sea, de los artistas y los que van a casar. Lo que dice Vargas Llosa, se trivializó la información y la cultura, pero hay secciones de tecnología ahora en cada medio, pero no de ciencia, y la ciencia a veces está arrinconada, pero hay programas científicos que se ponen de moda, o sea, no científicos tratando la ciencia, sino que la ciencia es el trasfondo de la historia. Por ejemplo, ese de unos muchachos que son investigadores de una universidad y que son doctores en física, uno es en física teórico y todo, y es un éxito mundial, o sea, tiene 10 temporadas ya ese programa. Uh-huh. Y entonces, ¿por qué? Porque lo que decíamos al principio, lo que nos explicaba Francisco era
Los nuevos millonarios. ¿Quiénes son? No sé quiénes son. O sea, son los científicos y los innovadores y los que son lo tecnológico. Y ve todas las líneas del tiempo y digamos, destacados, pues, investigados, y no hay ningún mexicano, ¿no? El último es Molina, y eso, bueno, sí, del UNAM, sí, porque estudió la contaminación y se ligó con el gobierno de Obama, y bueno, pues, siempre que se premia algo, se está castigando algo, ¿no? Qué buena frase. Qué buena frase. Entonces, no tenemos, y no se dice en los periódicos, ahí viene la dependencia. Sí. Miren, todos los aparatos de aquí, dije, no las artículos de artesanías, ¿no? Para eso también somos buenos, ¿no? Todos los aparatos en un 90% son marca extranjera. Sí. Desde mi reloj hasta el foco. Y tecnología, ¿no? Extranjera. Y tecnología extranjera. Entonces, bueno, pues tenemos esa enorme dependencia y los gobernantes o los rectores ignoran, porque no están capaces. Es más, esta visión no la tienen. Entonces lo que haría, bueno, pues difundir este tipo de cosas y establecer. Ahora tenemos un rector matemático. Fue el ingeniero. Bueno, no es matemático, pero sí dio clases de matemáticas, ¿no? Yo creo que pudiera entender más, pero sí. Y también fue luchador social. Sí, también lo fue. Es otra visión completamente por distinta cierto, de muchos antecesores, ¿no? El impacto, otra vez que decíamos, el impacto del 68, él mismo lo dice, ¿no? Todas las luchas, y tiene un libro, y escribe, y demás, ¿no? El problema que tiene es que, bueno, se acomoda la cultura priista, ¿no? Exacto. Ahora dice que va a cambiar, ¿por qué? Porque se da cuenta que la supuesta democracia que existe en la UAC, que fue gracias a un movimiento y todo, pues está muy deformada y manipulada, y como toda la democracia mexicana. Pues, vivimos en una cierta situación, y entonces, pues yo estoy a favor, obviamente, que participen los chavos, pero tampoco a los tarugos. Los mismos protagonistas los dicen, bueno, se nos pasó la mano, ¿no? O era para una universidad que nosotros conocíamos, que había líderes por donde quiera, y la gente, oye, las discusiones, seguramente, nada más quiero aclarar, en ciencias, ahorita que lo menciona, pues fue la principal escuela de pensamiento en el 68. ¿Por qué? Ahora entiendo con esto las matemáticas y la ciencia, ahora entiendo por qué la claridad. Los otros pues eran repetidores de lo que les decía los libritos de Marx, que a Marx no solamente lo debes interpretar, sino debes participar para interpretar. Él fue una persona de joven, y lo sigue siendo ahora, de inquieto, crítico. ¿Sigo siendo joven o inquieto? Sigue siendo es que la joven de mente. Sí, no lo sigue siendo. O sea, mira, yo me decía oye, pero pues ya, como no estás, que ya estás muy viejo para estar ahí todavía criticando, le dije, mira, hasta que me muera voy a seguir predicando mi verdad. Lo que yo creo que debe ser. Hasta que me muera, pobrecito de aquellos jóvenes que están en la casa, no salen, no hacen nada de todo eso, y que no tienen ningún estímulo para seguir viviendo. Y ni un impulso o una idea que compartir. Puede ser una idea mala, pero el esto no es impulso de de edad, compartirla. esto no es de edad. Yo decía que es una persona inquieta, y bueno, aquí has vertido 2 o 3 cosas que a mí me parece fundamental. ¿Cuál es la función de la ciencia según tú? ¿La explicación del mundo? Bueno, para mí la ciencia sí es conocimiento de la realidad para transformarlo, es también fuerza productiva, también es concepción del mundo, e incluso es hasta ideología, ¿no? Política. Es decir, por ejemplo, quien quiere deformarla dice que es la verdad. Qué curioso, como ellos tienen la ciencia, pues tienen la verdad. Es como el historiador que dice que tiene la verdad. Algo semejante pasaba con los faraones en el río Nilo. Ellos se consideraban que tenían la verdad, y entonces engañan a la gente, ¿no? Entonces, la fuerza productiva es un movimiento social, colectivo, ¿no? En donde se desarrolla un proceso, y bueno, pues obviamente entre más lo apliquemos, lo desarrollemos,
puede contribuir al bienestar social, puede, pero claro, cuando está deformado, está monopolizado, está al servicio del capital, está al servicio de la reproducción del capital. La ciencia actual en el mundo, ¿sí? Si estuviera al servicio de las necesidades del hombre, hemos avanzado mucho en ciencia y tecnología. ¿Y por qué no se acaban los pobres en el mundo? Que no llegamos a México. Pues se deberían de acabar. No, pero es que ese no es no es el objetivo de quien domina la ciencia. Entonces, que esté al servicio de la humanidad, ¿no? El modelo más fácil te dice que pues, está sobrando gente, más que sacarlos, ¿verdad? Ahorita me acordé de la frase esa que decía Karl Marx, que decía que antes los filósofos habían interpretado el mundo, pero lo que había que hacer era transformarlo. Esto podía aplicarse a lo que... Ahora, pues eso se necesita organización, se necesita poder, no es fácil. Estamos cumpliendo 50 años del movimiento de 68 y decíamos estas cosas y hemos avanzado algunas cosas, pero se ha avanzado lento y uno no puede abrogarse ni el poder ni la facultad de poder transformar, no. Tiene que ser concientizando gente. Claro, la llevas de perder porque los medios te lo concientizan en el otro lado. Es una batalla muy enajena, ¿no? Pues tenemos una cultura pobre, ¿no? En la población, ¿no? Entonces, bueno, pues así no es fácil que quieran transformar y que vean otro mundo. Ellos incluso en ocasiones se les hace que es natural, que es que hay unos que nacen pobres y otros que no nacen así. Ya ni siquiera te tienen que decir muchas mujeres aceptan su condición de inferioridad y el maltrato machista, ¿no? O lo aceptan abiertamente o por lo menos lo normalizan, creen que es lo claro, sí, pues es que el hombre sí es así. Siempre ha sido así. A mí me queda la satisfacción de que en matemáticas en ocasiones es o la mitad o más de la mitad mujeres estudiando en el área de matemáticas. Sí. Y eso que los franceses todavía recientemente, ¿no? El siglo pasado, ¿cómo la definían a la mujer los franceses? Esa mujer de pelo largo e ideas cortas, ¿no? Los franceses, de la cuna de la cultura y la ilustración, ¿no? Pues ¿qué nos queda a nosotros, no? Sí. Contigo no terminamos, Francisco. No terminamos, por eso creo que tenemos que... Por eso estoy cumpliendo 50 años de casado. Por eso, pero sí tenemos que emplazarnos nuevamente para, pues que te vengas a tomar un café y platicar, o tu vaso de agua y platicar, porque quedan muchas ignorancias nuestras para preguntarte en nuestro tintero. Esto, pues, muchas gracias por haberse... No, al contrario, gracias por habernos acompañado. Siempre que hay un medio, pues aprovecha uno para hablarlo, ¿no? Que después es la tarea que tienes que hacer. Por eso no quiero dejar el medio. Y finalmente, te queremos pedir que nos hagas el honor de... Estamos promoviendo y rifando este libro de Dan Brown, una novela interesante para leer en vacaciones, unas 2-3 tardes de entretenimiento. Estamos haciendo su versión. Y entonces quisiéramos que sacara un papelito de la urna. Nomás uno. ¿Cómo lo quieren? ¿Que salga el número 3 o de una vez el primero es el que... No pregunto porque... El número 3, para que no vayan a creer que... Es más, con los ojos cerrados. Sí. Saco el 1 y dice... Norma Flores. Bueno. Gracias por participar. Saco el 2. Blanca Patricia Muñiz. ¿Y el ganador es? El ganador 3 es... También dobladitos, ¿eh? Sí. Ya estaban hasta en la basura. Sí. Alma Sánchez Ramírez. Alma Sánchez Ramírez. Es la buena. Para ella va a ser este obsequio y nosotros nos vamos a poner en contacto, o ella por inbox nos puede contactar para ver la mecánica de cómo le haremos llegar el libro con mucho gusto y le agradecemos que haya participado.
Francisco Javier Cepeda Flores. Te agradecemos un chorro. Además, ¿sabes qué? Él es muy famoso precisamente por eso, por su actitud crítica frente a la... Pues toda tu vida ha sido así. Antes duré tanto tiempo aquí en la Guardia. Antes era lo que te iba a decir. Y sigue enseñando. Bueno, sí, la medida que se puede. Que no te va a pasar lo que los ferrocarrileros antes. Nomás se jubilaban y se morían. Hay cerebros que no pueden estar jubilados. El tuyo es uno de ellos. Entonces te pedimos que sigas. Sí, podemos seguir, podemos hablar ciertas cosas. Un poco la idea de que, bueno, de todas formas tiene uno una frontera, un límite. Entonces, por eso haces los libros, ¿no? Para permanecer. Que se vayan quedando, porque además este libro sirve para la popularidad, pero también para la historia, ¿no? Y debía de haber una versión para los de prepa, desde ahí que vayan entrándole a ese asunto. Hay otra, y tampoco es novedades así. Hay otro, fíjense, ¿no? Cómo son, la gente a veces la tiene muy difícil. Raíces sociales y económicas de los principios de Newton. Lo hizo Hessen, un ruso que presenta esta ponencia en Londres, principios de los años, finales de los 40 no miento, en el año 34, ¿no? Bueno, como era ruso, en el momento que se sube Stalin, pues le va como en feria, porque plantea materialismo histórico para analizar y lo explica ideológicamente, económicamente, socialmente, políticamente, por qué se da la obra cumbre de Isaac Newton, ¿no? Pero le pareció, ya cuando sube Stalin al poder, ¿no? Le pareció pues, demasiado crítico, ¿no? Bueno, para no hacerse las cuento, lo apresan, lo condenan y lo matan al día siguiente junto con un profesor que tenía al lado, ¿no? Sin más trámite. Se muere en 54 Stalin, ¿no? Pues en el 55 lo reivindican. Y claro, dice uno, pues ya después de que lo mataste... Pues, le perdieron, lo habían mandado nomás al campo de concentración, a Siberia, ¿no? Lo fusilaron sin más trámite, pero ¿no? siquiera... Por andar diciendo cosas así, entonces, pues digo, a mí me ha ido muy bien. Pero siquiera lo reivindica el pueblo ruso. Yo todavía sigo esperando que la Iglesia Católica reivindique a tantos que mandó Nobel, tantos científicos que mandó, que además eran sacerdotes la gran mayoría. Fíjese, es que es inevitable, uno tiene que sacar. Giordano lo queman. Una de las cosas que digo es que se movía la tierra. Sí. Y la otra le dijo al Papa, oiga, ¿quién nos dio la sexualidad? Fíjense qué actual. No, Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué usted me la está quitando? Hablando contra el celibato. Sí. Tan actual como hoy en día, se le puede aplicar a cualquiera de estos pederastas salvajes, ¿no? ¿Por qué me la vas a quitar? ¿No? Porque además era el Papa el que la estaba quitando, no es la Biblia ni Jesús, ¿no? Era el Papa, ¿no? Siguen siendo las ideas, no las matas tan fácil, ¿no? Muchas gracias. Nos queremos despedir de ustedes. Gracias por asomarse a este espacio. Gracias a nuestro invitado. Gracias a nuestro productor Rafael Izquierdo por hacer posible este programa y a nuestro director Félix Reojas. Muchas gracias.